seleccionados de la enfermería contemporánea. Se compilan los más recientes saberes vinculados a las áreas de cuidado, pensamiento crítico, ejercicio contemporáneo y desafíos futuros, tanto de la disciplina como de la profesión. La obra, adscrita a la colección austral universitaria de Ciencias de la Salud, ya se encuentra disponible en la librería Trilce de Ediciones UH, en su catálogo virtual www.edicionesuh.cl y en tu librería favorita a lo largo del país. Universidad Austral de Chile. Naturalmente parte de ti. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio Watch y nos ven a través de la transmisión de redes sociales de Radio Watch, iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día viernes 27 de junio vamos a estar conversando sobre los derechos laborales de las madres trabajadoras. Para ello voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy y quienes van a nutrir esta conversación. Doy la bienvenida en primer lugar a quien me acompaña aquí en el estudio, la profesora Debbie Guerra. Ella es docente del Instituto de Estudios Antropológicos y también es la representante del SINDOC en el Comité Paritario de Género y Diversidad. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Muchas gracias a usted, profesora, por darse el tiempo de venir a conversar de estas temáticas tan importantes para el sindicato como es el tema de los derechos laborales de las madres trabajadoras, un tema de género que constantemente se está abordando en negociaciones colectivas, en las comisiones de trabajo, etcétera. Saludamos también a quien nos acompaña vía online, Camilo Jara, abogado del Sindicato de Docentes. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Claudia, cómo estás? Hola, Debbie. Hola, Claudia. Muy bien, por acá estamos con la profesora Debbie. Bueno, entonces como ya les mencionaba, hoy día vamos a estar conversando sobre los derechos laborales de las madres trabajadoras. Este es un tema que es bastante relevante para el sindicato, ya que nos interesa que nuestras socias estén bastante informadas sobre los derechos que les corresponden por ley. Y también en contexto de que se anunció ya el cierre definitivo del jardín infantil y de la sala cuna de la UACH. Entonces, para iniciar e introducir este programa, quisiéramos preguntarle a Camilo qué protecciones ofrece el Código del Trabajo durante el embarazo. Incluso después que termine el plazo o la hora faena, y bueno, el empleador tiene que recurrir a esta autorización judicial. Esta autorización judicial, durante mucho tiempo, la justicia la entendió como una cuestión, como un requisito formal, en el sentido de que bastaba con verificar que se trataba de un contrato transitorio para dar la autorización, ya, pero hoy día se le da un poco más de contenido y el empleador tiene que justificar más allá del solo hecho de que se trate de un contrato transitorio el término. ¿Ya? Entonces, incluso en aquellos casos donde el contrato efectivamente es transitorio, a veces los tribunales no dan la autorización, primando el interés del nonato, ¿verdad? Del niño que van a nacer. Uh-huh. Al fuero se suma también la protección del prenatal, ¿cierto? Que son 6 semanas antes. También tenemos el postnatal, que va de las primero 12 semanas, después tenemos un permiso adicional, que pueden ser 12 a 18 semanas, dependiendo si la trabajadora opta por una jornada completa o parcial,
¿cierto? Si vuelve a trabajar con jornada parcial pueden ser 18 semanas y esa es una cuestión que igual puede trasladar al padre. ¿La jornada parcial sería como media jornada o cómo Claro, se distribuye eso? ¿cómo? ¿Cómo se distribuye esa jornada parcial? ¿Es como Esas son media cosas que jornada? tienes que acordar con el trabajador, la ley no te lo Ah, ya, resuelve todo. ya, Ya. Y mañana tarde eso ya es acordar con quien te contrata. Ya, pero ahí tú puedes retornar al trabajo por media jornada. ya. Eh, Eso es como, digamos, el estatuto clásico de protección a la madre, y con el tiempo se han ido sumando varios otros derechos. Eh, Hoy día las trabajadoras tienen 1 hora diaria para alimentar al hijo, ¿ya? Se conoce como derecho de amamantamiento, pero no es restrictivo de leche materna natural, digamos. O Ya, sea, si el niño se alimenta con fórmula, igual corre, no es limitante. Eh, y estos son 1 año 84 días, si no me equivoco. No, al hijo menor de 2 años, ya, hasta que cumple 2 años. Eh, y para que la trabajadora ejerza este derecho, obviamente tiene que acreditar que efectivamente tiene un hijo que está dentro de este rango de edad, certificado de nacimiento, si no se necesita más que eso. Y ahí ya tienes que llegar a un acuerdo con el empleador en qué hora vas a hacer uso de eso, ¿ya? ya, Puedes retrasar tu hora de entrada, por ejemplo, si tu jornada empieza a las 9, puedes entrar 1 hora después, puedes salir 1 hora antes o distribuirlo de otra manera, ya incluye el tiempo de traslado también. 1 hora pagada, no se descuenta de la jornada laboral, es jornada laboral para todos los efectos legales. También tienes salacuna, que aquí la ley tiene un defecto que es como económico, porque no es un derecho universal para todas las trabajadoras, ya porque tú tienes que estar en una empresa que tenga al menos 20 trabajadores. Ahí corre el derecho a salacuna. Si la empresa es más chica, no cumple con este mínimo de trabajadoras, no nace esta obligación del empleador, ¿ya? Es penca la redacción de la norma porque te da un incentivo a no contratar mujeres, claro, ¿cachai? Si tú tienes una pyme, tienes una empresa pequeña, el empresario siempre va a intentar no pasar el límite de 20 trabajadoras porque si no le va a nacer una obligación que es onerosa, sin duda, ¿ya? Y acá la ley decidió recargar esta obligación en el empleador, no es una cuestión que esté subsidiada estatalmente, entonces yo creo, y yo creo que muchos colegas coinciden en que es una normativa que debería ser reformada, ¿ya? Para que no se genere este incentivo de no contratar mujeres. ¿Qué más se me queda? Bueno, el año pasado, creo que fue el año pasado o antepasado, no sé, creo que salió la ley de compatibilidad de vida familiar y laboral, ujú, la ley 21.645, creo que. Esta no es una ley que esté exclusivamente pensada para las madres, sino que usa un concepto más amplio que de la persona cuidadora. ¿Ya? Pero dentro de los que ejercen labores de cuidado están las madres. Y acá esta ley te da el derecho a solicitar teletrabajo de manera parcial o completa, ¿ya? Ojo que no te da el derecho a ejercer teletrabajo, te da el derecho a pedirlo, nada más que eso. no es obligación del No empleador es aceptar. obligación del empleador, no es obligación. El empleador se puede negar porque el trabajo no es compatible, y X razones, y la ley no tiene un mecanismo que te da a interpretar que hay una obligación de. ¿Ya? Entonces es como una ley de buenas intenciones. Sin perjuicio de eso, igual se ha aplicado en muchas empresas, ¿ya? Incluso en el sector público, en aquellos, Corporación Nacional Forestal, por ejemplo, que sigue teniendo código del trabajo, yo doy fe de que se ha aplicado. Pero tiene esa característica que no es una normativa que uno pueda ejercer de manera coercitiva, digamos, ¿ya? No tiene una sanción por incumplimiento, no tiene una obligación de. También hay normas de banda horaria, ¿ya? Que está con la última modificación que se le hizo al código en materia de jornada laboral,
donde se modificó, por ejemplo, el tan difundido artículo 22, inciso segundo, que te exime de jornada de trabajo, que es algo que tienen ustedes los docentes. Sí. Ya, que a la empresa les gusta tener lo mejor de dos mundos, ¿verdad? Les exige jornada, pero les dice que no tienen jornada, en el fondo es para no pagar hora extra. Ese es el propósito. Ya. Se modificó se limitó bastante y se incluyeron algunas normas que yo creo que tienen poca difusión y poca aplicación hoy día. Yo, por lo menos en mi práctica, no he visto que se esté aplicando, pero hay un derecho a pedir banda horaria. O sea, que tú puedes, si ejerces labores de cuidado, y que están a tu cargo niños que están en periodo escolar, ¿ya? Establece un límite la norma, no recuerdo exactamente, un límite de edad respecto al menor, pero tú puedes solicitar, por ejemplo, si tu horario normal de entrada era a las 8:30, puedes decir voy a llegar hasta las 9:30, por ejemplo, ¿ya? Pero te vas más tarde. ¿Sí? Puedes tomar como tu jornada diaria y correrla como un bloque. Empiezas más tarde, sales más tarde, empiezas más temprano, sales más temprano. Al final son como normas de flexibilidad que se han ido incorporando al código para facilitar el trabajo de ser cuidado. Lo interesante de estas nuevas modificaciones es que, y a mí me parece es algo bueno, que ya dejamos de hablar de madres, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Ya no tiene como una etiqueta de un rol exclusivamente de la mujer, sino que estamos hablando de personas que ejercen labores de cuidado. Claro. Yo creo que es hacia donde debería ir transitando este estatuto de protección. Perfecto. Profesora, ¿le queda alguna duda Sí, respecto a eso? tengo dos preguntas para Adelante. Camilo. Hola, Camilo. Mi primera pregunta tiene que ver con la protección prenatal. Lo que pasa es que nos han consultado acerca si tu postnatal coincide con tus vacaciones. ¿Eso significa que pierdes tus vacaciones o que al término del postnatal puedes solicitar vacaciones? Ya, es una pregunta que me ha llegado por medio de las consultas del sindicato. Mira, y como muchas cosas en materia legal, no tiene una respuesta aritmética, por decirlo así, como es así y no hay discusión. ¿Ya? Es un área gris. Si tú buscas esa materia en internet y buscas dictamen de dirección del trabajo, te vas a encontrar con dictámenes que van para un lado y para el otro. Ya, hay dictámenes que te dicen que no hay una superposición. O sea, que el hecho de tener esta licencia pre-postnatal durante un periodo de feriado legal suspendería tu derecho a feriado y después tú podrías gozar de él después de, ¿ya? La razón que está detrás de eso es que serían periodos de suspensión de la relación laboral que apuntan a motivos diferentes, ¿ya? Uno tiene una razón médica y el otro tendría una razón de descanso, de recreación. Sí. Ya, y cuando hablo aquí médica es porque acá el tema de prenatal y postnatal no es distinto a cualquier otra licencia médica. Entonces, la respuesta que yo te doy aplica a prenatal, postnatal o cualquier otro tipo de licencia médica. Ya, pero también te encuentras con dictámenes, ya, todos son opiniones administrativas. La verdad que en materia judicial no he hecho la investigación todavía si hay sentencias al respecto. Yo estoy hablando solamente a nivel de opiniones de la Dirección del Trabajo, que no son vinculantes para tribunales. También hay dictámenes que apuntan en el sentido contrario, ¿ya? Y un dictamen que apunta en el sentido contrario, o sea, que te dice que si tú estás con licencia durante un periodo de feriado, se superponen, ¿ya? O sea, no corren al mismo tiempo, digamos. Ya. No vas a recuperar tu feriado después. Este dictamen se refiere a docentes de colegio, ¿ya? ¿Y por qué es importante ese dictamen para el caso de la Universidad Austral? Porque en el caso de los colegios también tienen feriado legal colectivo. Claro. También hay un periodo del año en el cual los docentes no tienen trabajo y tienen un feriado que es común, que es superior al feriado legal de 15 días hábiles. Entonces, respecto a esa situación, la Dirección del Trabajo dijo acá hay una superposición.
Usted no... Y eso igual se apoya en una norma del Código del Trabajo, que es el artículo 74, si no estoy equivocado, que te dice que los trabajadores que trabajan en establecimientos que suspenden sus funciones durante cierto periodo del año, se refiere al feriado legal colectivo, dice que no tendrán derecho a feriado legal. No tiene la mejor reacción esa norma, ya, pero en el fondo te está diciendo que el estatuto normativo del feriado legal común y corriente no es el mismo del feriado legal colectivo. Yo ¿qué sugiero? Yo creo que este es un tema que habría que, ojalá, zanjar en la próxima negociación. Sí. Ya, porque se presta para interpretaciones. Yo creo que no es cómodo. Obviamente afecta a los trabajadores porque yo sé que últimamente la universidad ha tomado la posición jurídica de que hay una superposición. Entonces, si tú tienes tu postnatal o prenatal durante el receso universitario de invierno-verano, no lo vas a recuperar después. Esa es la postura actual y yo creo que es un tema que sería interesante poder ponerlo en la mesa de negociación para el contrato colectivo el próximo año y ojalá zanjarlo en favor de los trabajadores, Sí. para que ese feriado no se pierda. Gracias. Y mi otra pregunta es en relación a esta norma de banda horaria. ¿Esta norma es solo para aquellas personas que tienen el artículo 22 o también para personas, a otros y otras trabajadoras? Mira, el tema de la banda horaria te exige que tú tengas jornada de trabajo. Ya, ¿Sí? Para que tú puedas ejercer manejar de cualquier manera tu horario de trabajo. Esas normas están pensadas en el caso de la regla general. ¿Ya? Y la regla general del contrato de trabajo es que va acompañado de una jornada de trabajo. sí, Una jornada de trabajo que tiene definida una hora de entrada y salida. sí. Porque de lo contrario, ¿cómo tú vas a tener una banda horaria si no hay jornada de trabajo? Y el artículo 22, inciso segundo, que es el que exime de jornada de trabajo, junto también con el título de contratos especiales donde encuentras las situaciones de teletrabajo, ¿ya? Que también, no siempre el teletrabajo está exento de jornada, pero en la mayoría de los casos sí. ¿Ya? Pero los casos del artículo 22, inciso segundo, te hablan de contratos que tienen, por un lado, un alto nivel de responsabilidad. El rector, por ejemplo. Sí, El rector tiene que estar al pie del cañón de lunes a lunes. O sea, si hay alguna contingencia, sábado, domingo, feriado, festivo, él tiene que estar ahí. ¿Ya? Si tiene que llegar a las 6 de la mañana e irse a las 11 de la noche, es parte del cargo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Él no llega y no marca hora de entrada y salida. ¿Ya? No está sujeto a una supervisión, él es el supervisor. Y también la otra categoría de trabajadores es aquellos que, si bien no tienen un cargo directivo de importancia, por la naturaleza de la pega que hacen, no están sujetos a una vigilancia continua. Por ejemplo, cuando tú tienes un teletrabajo y tienes más flexibilidad en tus labores, etc. ¿Ya? Pero en el caso de la mayoría de los trabajadores, ustedes, por ejemplo, claro, tienen una jornada de trabajo. Entonces, para que tú puedas ejercer esta banda horaria, esa jornada de trabajo se tiene que respetar. Tiene que haber una claridad respecto de tu hora de salida, tu hora de entrada y tu hora de salida para que tú puedas manejar esa banda. ¿Ya? De lo contrario, si está siendo mal utilizado la norma de exención de jornada, ya si se está aplicando ilegalmente el artículo 22, inciso segundo, eso antiguamente, que era lo que más llamaba la atención a uno como defensor de trabajadores, uno pensaba, aquí, ojo, pueden haber horas extras que no están siendo pagadas. ¿Sí? Pero ahora ya no se limita a eso nomás, ¿ya? Porque también te viene a restringir otros derechos el abuso de la norma, o sea, la no aplicación de la norma, la verdad, o el abuso de este artículo 22, inciso segundo, cuando no corresponde. Porque hoy día tú puedes ir a dirección de personal o a quien sea en la UACH y decir quiero hacer uso de la banda horaria y te van a decir a usted no la aplica. Y si le dijeran a usted la aplica, ellos estarían reconociendo que
el contrato está mal redactado. Está mal redactado, sí. ¿Cachai? Ese, te preguntaba en realidad, porque entiendo que las y los docentes tenemos esta flexibilidad, ¿no? Porque vamos a recuperar las horas en algún otro momento, sí. Pero estaba pensando, en realidad estaba pensando, yo soy directora de instituto y está la auxiliar, quien tiene un horario. Claro, Pero ella estaba pensando que es bien problemático para ella porque tiene una hija que sale a las 4 de la tarde del colegio. claro. Entonces ella no tiene con la que, ella la que hace es ir a buscar a su hija y su hija llega al instituto. Eso no es un problema, pero siento que quizá ella podría aplicar este artículo de banda horaria, ¿no? Para el cuidado de su hija. Sí, ¿Puede por ser? supuesto, puede solicitarlo. Ahora, mira, este artículo de banda horaria tampoco tiene la misma lógica de redacción que las otras normas que se han ido incorporando recientemente al código. Ujú. Ya, son normas bien progresivas que a veces a mí me da la impresión que aquí el derecho laboral ha sido excepcional en el sentido de cómo avanza la norma con los cambios sociales, ya porque siento que a veces como que las empresas no están en mucho cambio para algunas organizaciones. Entonces, por eso están redactadas como en el sentido de que el trabajador podrá solicitarlo, pero no obliga a la empresa a No aceptarlo. obliga, ya. ¿Cachai? Sí, y tengo, Entonces, pero se acepta, no, tampoco las empresas son tan cerradas. Entonces tiene varias opciones esa persona. Ya puede recurrir a solicitar la banda horaria, puede solicitar 2 o 3 días a la semana, media jornada de teletrabajo en la tarde, ¿ya? Siempre y cuando esas funciones sean compatibles. Por ejemplo, claro. si él tiene periodos en el que el trabajo es administrativo, es de escritorio, da lo mismo donde esté, ¿ya? Ujú. Pero si sus funciones implican que tiene que estar ahí como un guardia, por ejemplo, Sí. ¿cachai? Y Eh, ahí es más difícil, ahí no me imagino la manera en que podría aplicarse. sí, nosotros lo hemos observado como parte, como el comité triestamental es triestamental, entonces nos llegan casos de funcionarios académicos y no académicos. Entonces hemos observado que en el caso de las personas que hacen trabajo auxiliar, Ujú, claro, no pueden, no les han sido aceptado el teletrabajo porque es obvio, claro. porque su trabajo es presencial, pero coincide que muchas de esas personas son mujeres en edad reproductiva y que tienen hijos e hijas. Entonces, ese es algo que uno observa, ¿no? Que quizá habría que buscar alguna forma de ayudarla, no sé, o que hubiera una alternativa de cuidado para esos hijos e hijas y que no Mm. estén sentados en una silla en un instituto, en una sala de clase, ¿no? Sí, Eso me parece como un poco complejo y claro. que quizás como para... Es algo que estamos reflexionando en el comité triestamental. Sé que no aplica a las docentes, pero aprovecho de Sí, pues. preguntar porque no tenemos muchas respuestas. La Eh, banda horaria puede que sea una opción. ya, Cuando ejercen labores de cuidado de menores hasta 12 años, si hasta no me 12 años. equivoco. Puede solicitar 2 horas de flexibilidad para correr su jornada. Sí. Y mi otra pregunta es con respecto a la lactancia. Las empresas tienen la obligación de tener un espacio. Este derecho te da derecho a tener un lugar para poder amamantar a los hijos y las hijas. O y si están en la sala cuna, bueno, ya no vamos a tener sala cuna. Tú tienes allí un espacio la ley protege a las mujeres para que puedan ir a ese espacio, Como un lactario, a un lactario. Sí, estoy claro. pensando en un lactario. Mira, lo que te da la ley es el derecho de alimentación de tener 1 hora al día para poder alimentar al hijo. Básicamente la Eh, norma te dice vaya a alimentarlo a otro lugar. ya, ok. ¿Cachai? Eh, no está pensado como un espacio dentro del lugar de trabajo destinado a la lactancia. ¿Ya? Ya, Sin perjuicio de eso, se hace, ¿cierto? Normalmente los espacios eh, se considera un espacio de lactancia y entiendo que en el contrato colectivo está.
Sí, yo creo que está. Sí, el contrato colectivo del sindicato de Sí, docentes, el está. lactario sí está. Está. Sí, está considerado y entiendo que, me corrigen si me equivoco, pero no se ha implementado aún y está como eso se Habría, está, sí, se está solicitando que se parece lleve a que Entiendo efecto. que en Puerto Montt faltaba implementar el lactario. ya. Ya. Yo no tengo claridad acá. Creo haber visto un lactario, pero no recuerdo si fue en la universidad o en una empresa pública, lo siento. Lo vi, no, lo vi en el mall, ahí lo vi, pero no sé, es algo que podríamos averiguar, que es Claro. otra tarea para el proceso de negociación, ¿no? Si no estuviera implementado, voy a averiguar. Esas eran mis preguntas. Muchas Gracias, gracias, Camilo. profesora. Ya en honor al tiempo, vamos a ir pasando al tema que también ya la profesora mencionaba un poco sobre el cierre del jardín infantil y sala cuna. Me gustaría que Camilo nos converse cuáles son los derechos que tienen por ley las madres trabajadoras. Para contextualizar, en enero de este año, la Universidad Austral de Chile anuncia el cierre del jardín infantil y sala cuna. Hubieron algunas reuniones de negociación entre los sindicatos y rectoría de esta universidad, donde se decide postergar este cierre y en marzo se anuncia que va a seguir funcionando. Pero lamentablemente esta semana, no, la semana pasada, se anunció, se publica más bien decretos firmados en abril por el rector José Derner, señalando que se viene el cierre efectivo a finales de año, el 31 de diciembre del 2025, esto como parte del plan de recuperación institucional. Esto, como bien se sabe, sería un incumplimiento al contrato colectivo que tiene el sindicato de docentes con la Universidad Austral de Chile. Y para iniciar esta conversación en torno a este cierre de jardín infantil y sala cuna, me gustaría preguntarle, profesora, ¿usted cómo ha visto que ha afectado esto a las trabajadoras de la universidad, no solo docentes, sino también funcionarias que también utilizan las dependencias de esta sala cuna y jardín infantil, para que nos contextualice de lo que ustedes han conversado como comité, y luego Camilo que nos diga qué se debe hacer en materia legal en esta situación? Bueno, nosotros, con respecto a esta medida, de esta noticia que tuvimos esta Ujú. semana, no lo hemos conversado porque tenemos reunión hoy día de Ya, comité triestamental en unos minutos más. ya. Sin embargo, lo que hemos observado y lo que hemos escuchado es, primero, el contexto en el cual el impacto del anuncio, en el contexto que se da y cómo se da en enero, Ujú. ¿no? Y en marzo el cierre que se reintegra, y eso ha significado, por lo que yo he conversado con algunas madres, una cuestión bastante tensional, porque tú no Incertidumbre. sabes, claro, incertidumbre, porque el la sala cuna y el jardín infantil te aseguran poder desempeñar tus labores, ¿no? Claro. Y tus hijos y hijas están en un lugar seguro. Y el problema ahora yo creo que fundamentalmente un impacto psicológico en términos, primero, un impacto psicológico en términos de esta incertidumbre de lo que va a pasar con tu hijo y con tu hija, y también lo que implica tener que buscar otra alternativa, ¿no? Claro. Y además, las alternativas a veces tienen, creo que quizá esa es una pregunta para Camilo, porque también si se cierra la universidad tiene la obligación de entregar un aporte, parece, a las madres para buscar un jardín, pero eso a veces no coinciden en términos de valores. Ujú. Y también está el tema de un jardín infantil no es y una sala cuna no es una guardería. Una guardería es donde van los niños, se dejan y están allí. Pero el jardín y la sala cuna implica un proceso pedagógico Claro. de enseñanza-aprendizaje. Entonces también pierdes esa posibilidad. Y hay como, yo diría, yo no soy abogada, pero creo que está el derecho a la mujer como trabajadora,
y el derecho a los niños y a las niñas de ser cuidados y protegidos y también al proceso educativo, Claro. porque sabemos, y las estadísticas lo dicen, que la participación en la educación preescolar o inicial es fundamental para el desarrollo de los niños y las niñas como futuros adultos. Ujú. Entonces creo que es súper complejo y debo decir que, que en los contratos colectivos siempre se ha puesto acento en este derecho a la sala cuna y el derecho también, entendiendo que el derecho a que el jardín infantil no es una obligación, pero también que nuestra universidad tuviera un jardín infantil, también era como lo ha sido como un logro de los sindicatos. No sé Ujú. si del sindicato docente, imagino también del sindicato de funcionarios. Entonces Claro. estamos en una complicación, es una complicación. Claro, este sindicato se formó el 2007 y creo que por ahí desde el 2011 en adelante se fueron incluyendo Sí, temáticas de género que fueron como estas iniciativas del jardín infantil y la sala cuna. Camilo, ¿nos puedes contar un poco, por favor, sobre esto? Mira, la sala cuna y el jardín de la UACH en Valdivia, en el contrato colectivo sí está considerado. sí, Ya, si ustedes van a la página 22 del contrato colectivo, en la cláusula 5.3.5, ya, te habla del jardín infantil. sí, Ya, la verdad es que esas cláusulas no te dicen expresamente, de manera literal, la universidad se compromete a mantener un jardín y una sala cuna en el campus de Valdivia, no lo dice, ya, pero lo da por sentado, ya, porque te habla del jardín infantil de la UACH. Esas palabras usa, jardín infantil UACH, sí, y te habla de ciertos derechos, ciertos supuestos que no tendrían sentido si no hubiese un jardín y una sala cuna en la sede de la UACH. Entonces, cuando la universidad anuncia, lo vamos a cerrar legalmente, ya desde un punto de vista contractual, que está anunciando, vamos a incumplir el contrato colectivo en esta cláusula. Claro. No lo digo yo, no, o sea, sí lo estoy diciendo ahora, pero no es una idea mía. Si nos vamos al año pasado, cuando ocurrió esta situación a fines de año, dentro de las distintas acciones que siguió el sindicato para proteger el contrato colectivo, ¿verdad? Que estaba siendo infringido por distintos frentes, uno de ellos era este tema, presentamos una denuncia a la Inspección del Trabajo por infracción al contrato colectivo. Ujú. Se acumuló con otras denuncias que presentaron, creo que fue el sindicato de trabajadores también, ¿no? o individuales, pero la inspección sí dijo, aquí efectivamente esto es una infracción al contrato colectivo porque está contemplado ahí. Ya, está considerado el jardín infantil como una obligación y un derecho contractual. Entonces aquí ya no estamos en el plano de lo estrictamente legal. Esto ya está cristalizado, está consolidado por una obligación de contrato colectivo. Finalmente no se le cursó multa en la inspección del trabajo a la universidad porque la universidad extendió el servicio. Claro. Pero si esta infracción va a volver a ocurrir, mira, perdón, es 5.3.4 el contrato colectivo te habla de sala cuna y después el 5.3.5 de jardín infantil. Ya, pero los dos casos, reitero, haciendo un paréntesis, te habla de la sala cuna de la universidad después del jardín infantil UH. Entonces, ojo con eso, esto es muy importante. Entonces, si este jardín llega a cerrar, ahí lo que está ocurriendo es un incumplimiento del contrato colectivo y nacen acciones legales para forzar el cumplimiento. Ahora, y eso no puede quedar en el aire, ¿ya? No puede quedar en el aire, porque la universidad va a tener un flanco legal constantemente abierto. Tampoco puede celebrar convenios individuales con los docentes para pasar por encima de lo que está en el contrato colectivo, porque igual hay una prohibición legal expresa de eso. ¿Ya? O sea, no puede, entre comillas, si lo hace, pueden haber consecuencias legales que no son menores para la universidad.
¿Y cómo se Entonces, solucionaría entonces, Camilo? Se puede hacer, por ejemplo, se me ocurre, no sé si esto corresponde, pero por ejemplo, hacer una modificación al contrato colectivo y que todos los docentes, socios y socias del sindicato tengan un convenio que obviamente sea por un monto que los docentes vaya acorde a lo que ellos quieren para financiar la sala cuna o jardín infantil. claro, tendría que reformarse el contrato colectivo, ya porque de lo contrario la universidad va a estar constantemente incumpliéndolo. Eh, y se pueden pactar otras formas equivalentes de cumplir la obligación, que también tiene un fundamento legal. Puede ser mediante la celebración de convenios con instituciones externas, puede ser pagando lo que se conoce como el bono compensatorio hacia la cuna, que está contemplado también en el contrato Sí, colectivo. Te dice que cuando el menor está imposibilitado de asistir a la sala cuna, la universidad pagará una asignación de 12 unidades de fomento. sí. ¿Ya? Entonces, alternativas hay, pero hoy día si revisan el contrato colectivo, el jardín y la sala cuna de la UACH están contemplados dentro de él. Entonces, no es tan así para la universidad tomar una decisión unilateral de cerrarlo. Una consulta en términos legales, una vez. Esta resolución, ¿es posible que pueda revertirse? Es que una resolución a nivel universitario no es más que o sea, desde el punto de vista del Código del Sí. Trabajo, no es más que una comunicación del empleador, ¿ya? No Yo tiene sé que la universidad tiene un gobierno corporativo bien complejo, bien complejo, ordenado, sí. entonces se comunican por medio de resoluciones, Sí, pero la resolución, el hecho de que diga resolución no le da fuerza legal, ya. es una comunicación del empleador nomás. Nada más que eso. No quiere decir nada más que el hecho que pasó por los medios de control de decisiones internos de la universidad, pero no significa que esté ajustado a la ley. Ujú, Desde el punto de vista del contrato, es un aviso de incumplimiento. ya. Es eso, pero es un incumplimiento que no se ha verificado todavía. Entonces, aún uno no tiene el supuesto de hecho para activar cualquier tipo de respuesta legal, ya sea una demanda o una denuncia. Esto se puede hacer en el momento que se cierre efectivamente, Claro, porque cuando ahora tú es como tienes, una amenaza, ¿no? claro, es como si un deudor de te dijera no te voy a pagar, Claro. pero todavía no estamos en fecha de pago. Ujú, ujú. Usted tienes una amenaza de incumplimiento. Se pueden tomar algunas medidas como medidas cautelares, pero en este caso yo no creo que corresponda hacerlo. Yo creo que hay que esperar que efectivamente esto suceda porque todavía hay paño que cortar. Pues el año Claro. pasado la medida finalmente la revirtieron, entonces Ujú. no, Ujú, ujú. todavía yo creo que hay espacio de negociación con el sindicato. Veremos qué va a pasar, pues cierto, es una historia que está en desarrollo. Pero es importante esto que nos dicen, ¿no? De que sería un incumplimiento. Y, Mira, y de hecho voy más allá yo no tengo copia del contrato colectivo de los trabajadores del sindicato administrativo, pero yo sé que también está ahí. También tienen un sí, título de jardín infantil Sala Cuna, que debe ya, ser una cláusula muy similar a la que tiene el SINDOC. ya. Lo Y vamos. ahora, esto la universidad sabe que están en una situación de riesgo legal, entonces, eh, bueno, veremos qué pasa, ¿cierto? Veremos a qué punto se llega. Si se llega a Además algún estaría el tema con las trabajadoras y trabajadores del jardín, ¿no? Que es otro tema. Es otro tema, sí, es otro tema ya de la universidad, el vínculo, Vínculo. si eso está externalizado con un contratista, etcétera. Ujú. Gracias. Pero para el tema, para el SINDOC, son cuestiones que están en el contrato colectivo. Muchas gracias, Gracias. Camilo. Ya para ir cerrando este programa, en honor a que nos quedan pocos minutos, me gustaría para concluir, preguntarles qué rol pueden jugar los sindicatos
o asociaciones gremiales en la defensa de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras y cuál creen ustedes que son los desafíos para los próximos años? Profesora, me gustaría escucharlo a Oh, usted primero. bueno, yo soy parte del sindicato docente, así que creo fehacientemente que los sindicatos cumplen un rol en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Entonces eso no es como la base de mi conversación. Sí, yo creo que hay desafíos, ¿no? Eh, lo que desde el 2007 en adelante, el sindicato, el Sindocal ha tenido logros bien importantes en relación a las temáticas, voy a llamar temáticas de género Sí. en general, Ujú. ¿no? Especialmente, y estoy pensando, por ejemplo, en este bono compensatorio, recuerdo que yo misma estuve en esa mesa de negociación donde se obtuvo ese bono compensatorio. Entonces vas identificando cuáles son las brechas y creo que eso es importante, identificar brechas para poder ver dónde están las barreras de género y Ujú. poder implementar y ejecutar y exigir más igualdad en algunos temas. Yo creo que uno de los desafíos que lo que tenemos hay varios. Uno es identificar el tema de la brecha salarial. Ya. Hubo un compromiso de la rectoría en la rectoría del rector Richter de hacer un estudio sobre brecha salarial. Ya. Hasta el día de hoy no hemos avanzado en eso, Ujú. que yo creo que es importante porque los estudios de la situación de género demuestran que hay una brecha. El tema es dónde está el obstáculo ese es un tema. Y lo otro yo creo que ha sido bien difícil para nuestro sindicato avanzar, que es en términos de promoción académica, por ejemplo, en temas de cómo incluimos las temáticas de género en la promoción de académicas. Ya. Porque dada la distribución, la división sexual del trabajo o la división de género del trabajo, muchas de las mujeres, especialmente las que están en edad reproductiva, tienen dificultades para cumplir con las exigencias que tiene la carrera académica. Claro. Y por lo tanto, y ahí aparece el tema de la conciliación laboral y del trabajo doméstico y trabajo de cuidado. Y yo creo que esas son como las temáticas. Pero además, el trabajo de cuidado no solamente, como decía Camilo, y que la legislación ha avanzado, no solo es responsabilidad de las mujeres, Ujú. porque hoy día tenemos trabajadores, docentes y no docentes, que son responsables del cuidado de personas dependientes, ¿no? Y ese es otro nudo, porque eso impide, de alguna manera, el que tú puedas cumplir con los requerimientos para ascender en la carrera académica. Claro. Y lo que nosotros hemos planteado como Comisión de Género del sindicato y también lo hemos puesto en el Comité Triestamental, es la necesidad de que haya cierta nivelación, Ya. ¿no? Que se plantee esta temática desde una perspectiva de la equidad. Entonces yo vería que por ahí hay algunos nudos que tenemos que trabajar y lo otro, aunque hemos avanzado, no niego que hemos avanzado, tenemos que en temas de sanción del acoso y violencia de género, tenemos una deuda y nosotros como Comité Triestamental también sabemos, en la prevención. Ya. Y ahí también ese es otro nudo que debiéramos trabajar como sindicato. Por ahí hay otras más, pero creo que son las más relevantes hoy día. Claro, hay muchas más que igual se pueden abordar cuando se creen estos comités en vista de que ya hay que empezar a preparar la negociación Sí. colectiva. Camilo, me gustaría preguntarte tu parecer respecto a qué rol tienen los sindicatos en la defensa de los derechos laborales de las madres trabajadoras y cuál crees tú que son los desafíos en cuanto a las leyes. Mira, me pliego a las palabras de Debbie. Si tú no... O sea, imagínate negociar con tu empleador si no lo hace el sindicato. Sí.
O sea, mira, yo creo que es una pregunta que es interesante a raíz como de las últimas coyunturas que ha tenido el sindicato en relación a la extensión o la obtención de beneficios. Hay gente que ha llegado al sindicato y en su momento recibimos preguntas y dijeron, ya, ¿y qué rol cumplen ustedes? ¿Para qué sirve el sindicato? ¿Para qué voy a pagar cuotas sindicales? Y es como, oye, muchas de las condiciones que quizás la gente da por sentadas han sido a través de la lucha sindical. Al empleador tú no lo vas a sentar a negociar ningún aspecto de condiciones laborales relevante si no tienes muñequeo de negociación. Entonces, la unión de los trabajadores para lograr mejores condiciones laborales es un hecho de la vida, digamos, es un hecho histórico. Entonces, sindicato, negociación colectiva, huelga, es una cuestión fundamental para que hayan relaciones laborales justas. Y aquí el tema de las distintas garantías y protecciones de la maternidad es parte de eso, ya, es parte de eso. Y yo creo que serían como las cosas que hay que ir avanzando. Yo creo que una cuestión que a mí me parece muy importante es dejar de hablar de tanto de maternidad, del rol de madre y ya empezar a hablar de personas que ejercen labores de cuidado, claro. Porque eso no tiene ya el sesgo de que es una cuestión que recae exclusivamente en la mujer. Exacto. Sí. Porque existe, o sea, es una realidad en el mundo laboral de que se piensa 2 veces antes de contratar a una mujer que está en edad reproductiva. Entonces, si todo el estatuto normativo sigue girando en torno a la condición de ser mujer, podemos tener normas que empiecen a dar un estatuto protector mejor del que tenemos, pero eso te va a generar como consecuencia que menos mujeres van a ser contratadas. Entonces tiene que ser un modelo que sea más solidario, ¿cierto? Que no recaiga todo sobre la mujer. Muchas gracias, Camilo. Entonces, así finalizamos un nuevo capítulo de Voces Académicas. Agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy, la profesora Debbie Guerra. Muchas gracias profesora. Gracias, y a Camilo Jara, el abogado del Sindicato de Docentes. Las y los invitamos a seguirnos en redes sociales como Sindoc Watch y nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de Voces Académicas. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao, Camilo. Gracias. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.